Y nada, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que ya sabéis, que es el aborto. Creo que Dios quiere, no estoy segura que Dios quiere que estemos informados de estos temas tan importantes y que no nos dejemos llevar o nos quedemos con lo que dice la sociedad o nos dice la mayoría, que nos informemos bien por profesionales y luego ya, por supuesto, que decidamos por nosotros mismos. Así que agradecer también a estas dos mujeres, perdonad que no me he quedado con el nombre, me disculpáis. Yo soy Reme. Reme Gladys. y Gladys, que han venido a contarnos su testimonio, a hablarnos de sus vidas, y a Pedro, que es médico, y nos va a hablar del aborto desde una perspectiva científica, ¿vale? Así que sin más, os dejo con Pedro, y luego ya os contamos un poquito más de ellas. Sí. Hola, bienvenidos también por mi parte, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Yo voy a hablar de la parte médica y un poquito de la parte bíblica, ¿no? También como creyente yo creo que es importante. No lo tengo ya aquí. Entonces, lo primero, cuando hablamos del aborto, muchas veces se utiliza el término interrupción del embarazo, ¿verdad? Para definirlo. Y es un término incorrecto, es lo que se llama un eufemismo, es decir, utilizar un término que es muy light, que parece que es como muy asimilable para ocultar una realidad que es mucho más cruda, ¿no? Y que es lo que tenemos que analizar cuando nos enfrentamos al tema del aborto. Interrumpir el embarazo es como interrumpir la luz, ¿no? La apago, la enciendo, parece que es algo muy banal. Sin embargo, cuando se produce un aborto, lo que vamos a ver es que se acaba con una vida, ¿no? Y eso no es interrumpir, eso es acabar con una vida que es muy, muy diferente. Entonces vamos a ver el primer vídeo. Este vídeo es un vídeo real, científico, en el que es justo el momento en el que un espermatozoide entra en el óvulo y se produce lo que se llama la fecundación o la fertilización. La palabra viene en inglés y alemán, o sea que los que sepáis inglés y alemán lo tenéis muy fácil. Pero mira, ahí lo veis, ¿no? El puntito rojo es el que entra el espermatozoide, ¿ves cómo es una explosión de energía y se produce ahí un fenómeno que es algo impresionante porque son dos células destinadas a morir, son dos células como tenemos las células de la piel o las células de cualquier parte del cuerpo, que si se desprenden de nosotros mueren en poco tiempo. Sin embargo, aquí cuando se unen y se produce esa explosión es que al unirse esas dos células dejan de ser células y se convierten en una nueva vida, una vida que no existía antes y que comienza a existir. Con lo cual esto es, no voy a decir un milagro porque es natural y lo vemos todos los días, pero es algo que es tan difícil que pensar que en los 5.000, 6.000 años que tiene de historia el ser humano no ha conseguido crear vida todavía, a pesar de todas las técnicas que tenemos. Sin embargo, en este fenómeno, si queremos ver a Dios que nos diseñó, es una forma en la que de no existir la vida comienza a existir una vida. Una vida que es una vida totalmente autónoma. Vamos a ver un poquito más ahora el siguiente vídeo, que también tiene que ver con todo el proceso del embarazo. Si hay algún problema técnico. Sí, siempre hay problemas técnicos. O sea, si no los hubiera, nos sorprendería. Voy avanzando un poquito. Cuando hablamos de vida humana, o sea, nadie puede discutir que esto es una vida humana, es una vida nueva que empieza a existir. Lo que en la calle veréis, y vosotros lo sufriréis en el colegio, en los debates, es que en realidad dicen, bueno, es una vida humana, pero no es una persona. O sea, no es un ser humano en su plenitud, ¿no? Que ahí viene, entonces yo puedo acabar con una vida que como no es persona, pues no pasa nada, ¿no? Eso es lo que después vamos un poco a analizar desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la Biblia, porque al final una vida humana, separarlo de una persona es muy difícil, ¿no? Es como si tú pones una semilla que está echando raíz y la arrancas y dices, no, solo una semilla, no, ya es un árbol que está empezando a crecer, ¿no? En el caso del ser humano, es una vida humana, es una persona que lo único que necesita es dejarle tiempo, alimentarla, protegerla y que se desarrolle, porque tiene en sí mismo la capacidad de desarrollarse.
Es lo mismo que un recién nacido. Si un recién nacido tú no le das de comer, no le proteges, no le cuidas, no le limpias, pues acabará muriendo, ¿no? Pero es una persona exactamente igual que cuando se concibe una vida humana en la fecundación. Ponemos esto. Durante la fecundación, millones de espermatozoides son depositados en el fondo de la vagina. Entran a través del cuello de la matriz y recorren el útero hacia las trompas. Muchos mueren, pero los que sobreviven continúan su camino en busca del óvulo. Al encontrarlo, son atraídos por su cobertura y se adhieren a él intentando fecundarlo. Solo uno de ellos lo logra, y cuando la cabeza penetra, se genera una reacción que evita la entrada de otros espermatozoides. Ya estás embarazada, y el huevo formado por el espermatozoide y el óvulo inicia un proceso de división celular. Se mueve hacia el útero para implantarse. El huevo al dividirse se llama mórula. Con tan solo 2 semanas, tiene ya más de 250 células y comienza su implantación en el endometrio, la superficie interna del útero. En la 4ª semana ya es un embrión con 3 planos distintos que serán los tejidos y órganos del bebé. Lo primero en surgir es el tubo neural, que después formará la médula espinal y el cerebro del bebé. Una protuberancia en el centro del embrión se convertirá en su corazón. Comienzan a desarrollarse los aparatos digestivo y respiratorio. Se produce un importante crecimiento del cerebro y surgen protuberancias que darán forma a los brazos y piernas. La cabeza está formada. Se distinguen los ojos, oídos, el orificio que será la boca, las fosas nasales y las orejas. El corazón late por primera vez. Los dedos están formándose y los brazos y muñecas pueden flexionarse. La placenta toma el control del embarazo y se crea el canal de comunicación interno entre la madre y el bebé. El embrión ahora se llama feto. Al cumplir las 9 semanas, prácticamente todos los órganos vitales están formados y funcionando. El cerebro crece insólitamente. Casi 250.000 neuronas se producen cada minuto en el cerebro del bebé. La cabeza es parte importante de la longitud del bebé y los genitales externos son ya reconocibles. El rostro tiene un perfil completo, se forman uñas en los dedos y su corazón late cada vez más rápido. La placenta está proporcionando al bebé oxígeno, nutrientes y la posibilidad de eliminar sus desechos. El bebé es capaz de colocar uno de sus dedos en la boca. Comienzan a desarrollarse las cejas y un cabello fino. El bebé es tan pequeño que cabe en la palma de una mano. Puede percibir algunos estímulos externos como la luz y comienza a moverse. El bebé está bien definido y puede hacer gestos o morder sus deditos. Toma del líquido que lo rodea, se mueve intensamente y percibe sensaciones del exterior. Ya puede oír. Está atento a los sonidos de la voz de la mamá, la música y el latido de su corazón. Puede abrir sus ojos y diferencia claramente la luz de la oscuridad. Pasa un buen rato pensando. Los pulmones siguen desarrollándose para la vida fuera del útero. El bebé se despierta con sonidos fuertes y se arrulla con la voz de mamá. El bebé tiene ya una rutina de ejercicios que la madre puede sentir y percibir claramente. Inclusive, si está en una posición incómoda, comenzará a moverse con fuerza hasta que la mamá cambie de postura. Sus ojos tienen color. Está despierto todo el tiempo y atento al exterior. Comienza a tomar postura fetal. El cerebro ha crecido al tamaño de la cabeza, juega con el cordón umbilical y comienza a buscar la posición definitiva que tendrá al nacer. Algunas veces abrirá los ojos, pues ya puede distinguir imágenes. El bebé se encuentra encajado en el cuello del útero. Ahora se mueve menos debido a que hay menos espacio para él. Tiene mucha grasa en el cuerpo y todos los órganos tienen el desarrollo suficiente para llevar una vida saludable fuera de la madre. La grasa que acumuló le servirá para regular su temperatura después de nacer. No se sabe exactamente qué provoca el inicio del parto. Puede nacer en cualquier momento. Todo depende de qué tan cómodo se encuentre en el útero. Tremendo, ¿verdad? Ahí hemos estado todos, ¿eh? Impresionante, aunque no nos acordemos. Por eso, fijaos, el primer latido se produce en la semana 5ª de gestación. En la semana 10ª ya tiene huellas dactilares, que son únicas. Sabéis que por las huellas dactilares se nos reconoce a cualquiera, eso sale en la serie de policía, ¿no? Que busca las huellas dactilares y saben enseguida
y nacidos, pues ya existen a partir de la 10ª semana. En la siguiente semana, en la 11, ya lo hemos oído, tienen ya uñas en las manos y los pies, y en la 12ª semana ya empiezan a aparecer todos los órganos, riñones, pulmones, etcétera, que no se habían formado, y el corazón empieza en la semana 15 a bombear sangre, ya late, ya se contrae, ya empieza toda la circulación, y en la semana 16 la madre ya empieza a notar el movimiento del bebé. Hasta la semana 22 se puede abortar todavía en España, si cumple los requisitos legales. Este niño que hemos visto se puede acabar con su vida porque la ley lo permite. Entonces, ¿por qué la ley permite a partir de esa semana? Pues es algo aleatorio. El momento en el que se permite el aborto es un momento en que simplemente es el capricho de la sociedad que lo decide. En la época feudal, en la época precientífica, se podía abortar hasta que el niño respiraba. Se entendía que cuando el niño respiraba, al inhalar, es cuando entraba la vida y la persona dentro de él, que es una cosa absurda, pero bueno, es lo que pensaban en la época medieval. Después se fue acortando, según aparecieron las ecografías, se empezó a escuchar el latido del corazón, se empezó a ver que el niño se movía, se decía, no, cuando el niño se mueva, mientras no se mueva todavía no hay persona, no hay ningún criterio objetivo que avale, o sea, que dé la razón a elegir un momento determinado en el que ya el embrión o el bebé en desarrollo se pueda acabar con su vida. Es simplemente un criterio que se pone porque sí, porque se considera que es lo correcto, pero sin ningún fundamento. Pon por favor la siguiente. Entonces aquí viene la pregunta, ¿en qué momento realmente se puede decir que el bebé es una persona? Porque se dice muchas veces, no, es que son unas células que aparecen, etcétera, etcétera, ¿no? Decir que, o sea, lo que a nosotros nos identifica como personas, a ti como persona, que te dice que tú eres Pepito o Sebastián, que me he quedado con Sebastián, o Aarón, por citar a alguien más, pues no es qué células tienes, qué aspecto tienes, porque eso cambia a lo largo de la vida. De hecho, sabéis que cada 15 años cambiamos prácticamente todas las células del cuerpo. Es decir, lo que tú eres ahora no tiene nada que ver con lo que eras hace 15 años. Se ha renovado por completo todo, los huesos, los músculos, solo una pequeña parte del cerebro no cambia. Es decir, que si fuera por células somos otra persona distinta, pero sin embargo tú dices, no, yo soy el mismo. ¿Por qué eres el mismo? Pues eres el mismo porque hay algo que no cambia a lo largo de toda la historia de cada persona, que es su código genético. El que he puesto ahí es el... bueno, esto ya lo he dicho, la siguiente, por favor. Que es el DNI que tenemos puesto encima, que también sale en todas las películas científicas, ¿no? Es que hemos encontrado ADN o DNA, ¿no? Que es lo mismo, sería en inglés o en español las siglas. ¿Por qué? Porque eso es lo que da identidad a una persona. Si hay un DNA o un ADN y está en un sitio, es que esa persona ha estado ahí, no hay ninguna otra persona, es solamente esa persona la que ha estado ahí. Entonces, eso es lo que sí que existe en todas nuestras células desde que nacemos hasta que morimos, las antiguas y las nuevas. Es la identidad lo que nos da identidad. Una identidad además asombrosa, ¿por qué? Porque ese código genético que viene en esas cadenas que están enrolladas con una serie de proteínas que se almacenan, es como un programa de ordenador, pero un programa de ordenador vivo, que es capaz de producir tal cantidad de cambios en el ser humano que decide cuántas células se reproducen, qué células van a convertirse en cerebro, dónde se pone el cerebro, cómo se forma el cerebro, que hay que elegir una parte del cuerpo para formar los riñones. ¿Sabéis cuánto viaja una célula? Que los riñones empiezan en el cuello hasta que llegan a donde se tienen que colocar para formar los riñones, miles de kilómetros, si fuera comparado con las distancias nuestras como adultos. Es decir, son viajes imposibles. ¿Y cómo saben? Pues lo saben. Está perfectamente codificado y además cada persona tiene su código único, especial, que le va a definir, le va a dar el color de ojos, el color de piel, sus características, todo lo que nosotros somos. Y eso es lo que nos hace reconocernos a cada uno de nosotros como personas. Luego, ese ADN es lo que realmente nos da la identidad. Y si ese ADN existe desde el momento en el que se unen el óvulo y el espermatozoide creando una nueva vida, es que desde ese momento estamos ahí nosotros. Aunque la forma, aunque todo lo que sea, pero ya estamos ahí nosotros. Igual que seguimos estando aquí, aunque hemos cambiado todas las células del cuerpo en estos últimos 15 años. Con lo cual, si tú acabas
con la vida de un embrión, estás acabando con una persona, no solo con una vida que existe como si fuera una semilla de un árbol, es una persona lo que tenemos ahí. La siguiente, por favor. Y esto es un hecho, ya digo, tan científico que yo antes de ser creyente, que ya fui médico primero y después me convertí, yo esto lo tenía claro, es decir, es que no hay objeción, salvo que te quiera, vamos a decir, que la conciencia un poco se cauterice y no darle importancia y decir, bueno, me da igual, porque al final la mayoría de los abortos se producen porque no convienen, porque no interesan, porque vienen mal. En el fondo decir, bueno, no es para tanto, si no me conviene, pues interrumpo el embarazo. No, científicamente la realidad es que estás acabando con la vida de una persona. Y en este sentido, también se convierte muchas veces en una lucha política, ¿no? O religiosa. No, tú cómo tienes... No, es que la ciencia, esto es un hecho científico. Esto es un hecho que lo dice la medicina, lo dice la genética. Es una persona lo que está ahí. Entonces, si tú hablamos de aborto, tenemos que decir cuándo es lícito, legítimo o ético acabar con la vida de una persona en circunstancias especiales. Y a partir de ahí hablamos, os cuento, hay un caso especial y único donde está clarísimo que sí que es correcto acabar con la vida de la persona, que es el embrión, que es lo que se llama embarazo ectópico. No sé si os suena. El embarazo ectópico es cuando es un fallo que se produce en el proceso del embarazo y el embrión fecundado, o sea, el óvulo fecundado, que es el embrión, en lugar de ir al útero, se escapa por una rendija y se va al peritoneo. El peritoneo es donde tenemos todos los órganos en el abdomen. Y ahí se pega y empieza a echar raíces, pero claro, el peritoneo no es la placenta. Es incapaz sí, le da un poco de sangre al principio, pero no puede desarrollar la vida. Y además el embrión empieza, como no encuentra el alimento suficiente, empieza a ahondar y produce una hemorragia que la mujer se va a morir. El embrión es imposible salvarlo, porque no se puede salvar, no hay técnicas para salvarlo. Y en estos casos es lícito, porque, es decir, si no hago nada se mueren la madre y el hijo. Si la única solución es acabar con la vida de ese hijo, que es terrible, pero es un caso único y especial, ¿no? En el que sí y aún así es acabar con la vida de una persona que pasa que no tiene ninguna posibilidad y está dañando la vida de la madre. Lo digo para contar un caso extremo, ¿no? Pero el resto de casos no es así, no ocurre esto. Pasamos a la siguiente. ¿Tenéis los textos de la Biblia? ¿Lo han repartido? Sí, los he repartido. Vale. Vamos a ver. La Biblia, en la Biblia separamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sabéis que el Antiguo Testamento es una revelación progresiva, que no trata todos los temas, que siempre que la verdad está en Jesús, que en el Evangelio no están todos los detalles, pero sí que hay principios que podemos ver. El primer principio que podemos ver es que el aborto en sí se considera algo negativo, como una enfermedad, cuando alguien se pone enfermo, o como una desgracia, ¿no?, que ocurre. Vamos a leer en Génesis 31-38, el que lo tenga. Que lo lea o que calle para siempre. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Este es Jacob cuando estaba con Labán, y bueno, incluso los animales se considera que es algo que es malo, ¿no?, que es consecuencia del pecado que está en el mundo, ¿no?, y mucho más en un ser humano. En Job 3:16. Porque no fui escogido como los pequeñitos que nunca vieron la luz. O sea, dice que ojalá que no hubiera sido como lo peor que podía haberle pasado, que hubiera muerto antes de nacer, ¿no? Pero no lo dice deseando que lo hubieran abortado, sino decir, es que estoy tan mal como él, ¿no?, que es algo terrible, mi situación es terrible. Y en Eclesiastés 6:3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació de bien y también carece de su cultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. O sea, que dice que si una persona, por muy bien que le vaya, si no ha obrado bien, que al final lo peor que le puede pasar es como si fuera un abortivo, es decir, como una desgracia que puede ocurrir. Y sin embargo la vida es una bendición de Dios. Dios es Dios de vida, no es Dios de muerte. En Éxodo 23:26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días.
es la bendición de Dios. O sea, cuando hay bendición es cuando, igual que no hay enfermedad, Dios promete, eso no quiere decir que no pase siempre, pero bueno, que el propósito de Dios, el deseo de Dios es que los niños nazcan, ¿no? Vamos a ver otro texto ahora en positivo, en el que vemos cómo Dios ve al embrión, cómo se considera el embrión. Y leemos en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Se habla ya de que desde el embrión Él le vio, le santificó, y ya era un profeta que ya tenía un destino, era una persona con un propósito en la vida, aunque era un simple embrión, que todavía no lo sabía. En Job 31:15. El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. La matriz, en el útero. O sea, que es Dios el que está cuidando, ¿no?, a ese embrión, a ese bebé. Pensar que esto nos ha pasado a todos, que esto que dice a ellos nos lo podemos aplicar a cada uno de nosotros. Dios estaba viéndonos cuando estábamos ahí, ¿no? El Salmo 22:10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, fíjate. O sea, que no lo sabía. Dios es el Dios del embrión también, desde que nosotros fuimos creados, ¿no?, como una nueva vida. El Salmo 119:71. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Fíjate, es interesante además que él habla como era embrión, igual que es ahora. Es decir, antes yo no entendía, era un embrión, tus manos me hicieron, y ahora también necesito que tú me hagas entender, que tus manos espirituales me cambien el pensamiento para entender qué es lo que tú quieres para mí, ¿no? Isaías 49:1. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, ahora para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. El Dios que le hizo desde el vientre. Y también Isaías 49:5. Ahora eso fue lo que dije yo. Es que al leído el mío. Hay leído los dos ya, perdón. Pues Oíste costas y escucha pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea que ya desde entonces lo mismo. Incide otra vez lo mismo. Salmo 139, del 1 al 18. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en culto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Que es un salmo precioso de... Digamos que aquí vuelvo a incidir, tú te tejiste mis entrañas, tú me creaste, mi embrión vieron tus ojos, pero a la vez David va saltando continuamente de cuando era embrión a cuando es ahora. Es decir, no hace una distinción, lo que decíamos al principio, no se puede distinguir en un momento determinado. A partir de aquí ya empiezas a ser persona, a partir de aquí, desde el punto de vista de Dios, ya eres persona y yo soy tu Dios. No, es el Dios desde el momento de la concepción. Desde ahí está Dios pendiente de cada ser humano, y es Dios el que nos está considerando personas, no solo lo que nos considera la ciencia, que también, sino que de la misma forma Dios nos considera personas desde el momento en que se produce la concepción. Y
ahora el Nuevo Testamento, me he perdido aquí en las hojas, perdón. Vamos a ver el Nuevo Testamento porque hay mucha gente que dice Jesús no condenó el aborto. Bueno, Jesús no condenó el canibalismo tampoco. O sea, si vamos a eso, es decir, de hecho hay muchas cosas que Jesús no entró porque no eran un problema que se produjera en su época. Y como no era un problema de la época, uno porque no existía, pues no había genética, no iba a entrar a hablar de genética o de, yo qué sé, de la clonación humana. Pero otros que estaban tan asentados en la cultura judía que no hacía falta debatirlos. Entonces Jesús, si no entra en un tema, es que asume que ese tema está bien dicho en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando había cosas del Antiguo Testamento que Jesús tenía que puntualizar, como dijo cuando el adulterio, vosotros os separáis porque tal, pero el hombre no debe dejar a su mujer, ¿no? Sino por motivo de infidelidad. Entonces, o sea, cuando Jesús sí hubo momentos en que puntualizó la aplicación del Antiguo Testamento, pero no lo hizo en cuanto al tema del aborto, ¿no? Y por otro lado, hay un tema muy importante, y es el tema que tiene que ver más con nuestro amigo Lucas. Lucas, sabéis que era médico, entonces él utiliza Lucas, es una persona que su evangelio es el evangelio más fino, más exquisito, más exacto, más de detalles, más técnico. O sea, como él dice, recopilé todo para hacer un evangelio que fuera lo más exacto, y de hecho nombra cargos que decían que no existían y que después se han descubierto que sí existían. En fin, es muy riguroso. Y además como médico, en este tema mucho más. Y él utiliza, sabéis que para hablar de, para hablar de niños en griego hay dos palabras, una es paidos, que lo veis ahí, que la reconoceréis porque de ahí viene pediatría y viene también pederastia. Y tiene que ver con el niño a partir de una edad en la que ya es adolescente, en ese sentido. Y hay otra palabra que es brefos, que es el niño pequeñito, el niño pequeño. Entonces, vamos a ver de qué forma Lucas utiliza con exactitud, como decía, esta palabra brefos, aplicándola al tema de los niños y del embarazo. Vamos a leer primero en Lucas 2, 12-16. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El niño es el brefos. Encontraréis un brefos, un niño pequeño, acostado en un pesebre. El siguiente texto es Lucas 1:44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu santación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 1:44 es ese. Lucas 1:44. Entonces me he adelantado. Pero Lucas 2:16, perdón, me he adelantado. Lucas 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Pues primero habla del niño recién nacido, y aquí dice cuando ya llegan los sabios de Oriente, que había pasado más tiempo, pero seguía siendo todavía un niño pequeño, ¿no? O sea, que utiliza la misma palabra. Hasta aquí está bien todo decir, bueno, es que era un niño pequeño. Vamos a leer ahora en Lucas 18:15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Eran niños pequeños, pero ya no eran bebés que estaban en el pesebre acostados, sino ya eran niños de un poquito más grandes, no eran paidos todavía, no eran adolescentes, pero eran niños pequeños, y los llevaban a Jesús para que Jesús les bendijera. Y los discípulos le reprendían a Jesús. Siempre los discípulos somos a veces un estorbo para el Señor, ¿no? En lugar de... Pero siguen siendo brefos, es decir, el recién nacido, niño pequeño y niño un poquito más pequeño, pero todavía no es, Lucas lo dice, le califica, bien calificado, como brefos. Y ahora sí vamos a leer en el texto de... que hemos leído antes, espérate... 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Aquí viene María, que siendo virgen quedó embarazada de Jesús, acababa de quedarse embarazada, entonces fue a visitar a su prima Elizabeth, hacer viaje, que se tarda unos días, porque son muchos kilómetros, y entonces no había todavía ni aves ni cosas de estas. Y cuando llega, que Elizabeth estaba embarazada de unos 3 meses, al saludarla, que todavía no sabía Elizabeth que María estaba embarazada, dice que saltó el niño. ¿Y qué palabra utiliza? Brefos. O sea, que ya Lucas dice, no, es un brefo, es un niño, no es un feto, no es un
no es una vida ahí que tiene que aparecer en algún momento aquí en la tierra, no, es un niño que llega. Entonces dice, apareció, saltó mi brefo, mi niño saltó al saludarte. Y en el Lucas 41:44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La criatura otra vez el brefos. Daos cuenta de una cosa además muy importante. El primer ser humano que reconoció a Jesús como algo especial, importantísimo, fue Juan el Bautista con 3 meses desde su concepción. Fue el primero que dijo, este es el Mesías. No hizo falta que pensara, que razonara, que estudiara teología. Era una persona que se dio cuenta de que aquel que estaba ni le veía ni podía, pero el que estaba ahí era el Mesías, su primo, que sabéis que eran primos. Así que, desde el punto de vista bíblico, y tenemos aquí el ejemplo de Lucas, se considera al niño desde el vientre de la madre, desde la concepción, no en un momento determinado, cuando aparece o cuando nosotros le ponemos una fecha como sociedad, ¿no? Y desde el punto de vista teológico, claramente Dios es el Dios de la vida, de la persona que ya existe desde el momento de la concepción. Así que nada, os dejo ya el testimonio, después si queréis, al acabar, pues hacemos coloquio de lo que queráis. O sea que un óvulo fecundado no es un puñado de células, ¿no? Sino que es ya un bebé. Y nos quedamos con esa parte y con toda la parte bíblica. Bueno, yo ahora quería presentaros a 2 mujeres estupendas, excepcionales. Una es Reme y otra es Gladys. Ellas son de la asociación AES Vida. Bueno, da igual. AES Vida es una asociación que trabaja para ayudar a que las mamás no aborten, ¿vale? Hacen un trabajo estupendo. Lleváis como unos 12 años, me dijiste antes, ¿verdad? Trabajando. Y ayudan a un montón de mamás que a veces hoy en día se toma muy ligeramente, se aborta muchas veces porque se quiere, porque es que ahora no me viene bien tener un bebé, ¿no? O por otras razones. Pero a veces hay mujeres con mucha presión y ellas las ayudan para que no aborten, para que su bebé nazca y las ayudan trabajando mucho con ellas, ¿no? Bueno, yo os voy a dejar con ellas. Reme, ¿vas a empezar tú? Me da igual. ¿Vale? Pues pasa contando su testimonio. Yo la primera vez que oí el testimonio de Reme quedé impactada, fue hace muchísimos años, en la Puerta del Sol, que hicieron un flash mob y contaron testimonios. Y bueno, me impactó. Entonces yo me acordé de ella cuando Rebeca me comentó que ibais a hablar de este tema. Pues creo que la parte que ha explicado Pedro ha explicado la parte científica de que no es un puñado de células, es una persona ya, y la parte teológica, y quiero que se complemente, sugería a Rebe de complementarlo con estos testimonios y tenéis que escucharlo, ¿vale? Y aparte creo que es compositora, música y nos va a cantar luego una canción sobre su propio testimonio. Y luego ya damos paso a Gladys. Vale, venga, pues dale. Vale. ¿Qué tal, chicos? ¿Os está gustando de momento lo que estáis escuchando? Sí. Es muy interesante porque es un tema también muy actual en la sociedad en la que vivimos y también en la generación que os ha tocado vivir, junto con otros temas también que son muy controversiales, que sé que estáis también viendo en estas reuniones que tenéis los sábados. Bien, pues yo me llamo Reme, pertenezco a la asociación AES Vida. Son las siglas de una asociación que se llama Árbol de Esperanza y de Vida. Como muy bien ha dicho Asun, empezamos hace más o menos 12 años y empezamos, bueno, pues queriendo hacer una actividad con un grupo de jóvenes, así como vosotros, una actividad en la calle para poder evangelizar con el motivo un poco de concienciar, ¿no?, a la gente joven lo importante que es pues la vida en sí. No íbamos ahí a saco aborto no, vida sí, ni mucho menos, sino que habíamos preparado un baile, un sketch, algo así más amable para poder evangelizar y poder atraer a los jóvenes a Jesús a través también de este tema que puede interesar a mucha gente, que es el tema de la vida,
porque en realidad estamos hablando de vidas. Bien, voy a pasar a mi testimonio. Quisiera no seros muy cansa, porque yo puedo hablar mucho y no quiero cansaros. Pero os voy a contar mi testimonio más o menos lo más resumido que pueda, pero con las partes así más impactantes y más importantes de él. Bien, yo soy española de origen, pero mis padres a finales de los años 60 se marcharon a trabajar a Argentina. Muchos españoles por aquella época se marchaban de España, emigraban a trabajar pues Alemania, Francia, en el caso de mi familia, porque no fueron solo mis padres, sino algunos tíos también, pues se fueron a Argentina. Parece ser que allí les iba muy bien. En España estábamos en plena dictadura y bueno, tampoco iba mal, no lo sé. El caso es que ellos se fueron para allá y les iba bastante bien. Mis padres eran una pareja joven, pero ellos ya viajaron con 4 hijos pequeñitos. Y bueno, allí en Argentina había más familiares, ellos se relacionaban con una parte de la comunidad española allí, en Buenos Aires, que es donde estuvieron viviendo más tiempo. Y bueno, pues mi padre, aparte de trabajar, pues salía, entraba, a él le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho beber, bueno, pues como joven que era. Pero no sé por qué motivo, allí en Argentina, pues terminó bebiendo más de la cuenta, terminó yéndose de fiesta más de la cuenta y al final pues cayó en el alcohol y se convirtió en un alcohólico. Sabemos que el alcohol es la droga más fuerte que existe en el mundo, hay otros tipos de droga, pero pues mi padre se convirtió en un alcohólico. Desde la mañana hasta la mañana, porque empalmaba de un día para otro, pues bebía, porque claro, cuando ya se es un alcohólico, pues lógicamente tienes que estar bebiendo, en este caso constantemente, para, bueno, pues para que no te dé ningún síntoma, ningún síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera. Sabemos que las personas que están enganchadas a alguna droga, sea del tipo que sea, pues necesitan estar consumiéndolas constantemente porque si no se ponen nerviosos o bueno, les da ese síndrome. Aquí tenemos un médico que a lo mejor lo podría explicar mejor, pero no es el caso. El caso es que mi padre se convirtió en un alcohólico. Dejó de trabajar, dejó de apoyar a mi madre, de cuidar de sus hijos y se convirtió en una marioneta del alcohol. Se convirtió en una persona totalmente anulada como padre, como esposo, como compañero. Directamente el alcohol dirigía su vida. Estaba muy delgado, no podía pensar con claridad, tenía constantes peleas con mi madre, discutía muchísimo. A veces llegaba a casa herido porque le habían golpeado, se había metido en una pelea, le habían robado, etcétera, etcétera. Mi madre entonces tuvo que asumir la responsabilidad de los hijos, de la casa. Ella trabajaba por la mañana, por la tarde, a los niños les tenía que dejar con otra persona que les cuidara. Ella estaba muy saturada porque llevaba toda la carga de la familia, de la economía, del cuidado de los hijos, del trabajo. Es mucha carga para una mujer. Hoy en día conocemos a muchas mujeres solteras que llevan la carga de sus hijos y son padre y madre. A lo mejor alguno de los que estáis aquí o alguna pues formáis parte de lo que hoy se conoce como una familia monoparental y a lo mejor os suena lo que os estoy diciendo. Hay gente, hay chavales y chavalas de vuestra edad pues que sus padres están divorciados o que la mamá pues no se sabe quién es el papá y bueno, muchas madres pues que tiran para adelante solas. Hoy en día y sobre todo aquí en España pues hay ayudas para las madres solteras y hay mucho más apoyo. En aquella época en Argentina mi madre el único apoyo que tenía pues era pues mis tías, sus cuñadas, sus amigas, pero cada uno tenía su casa, sus hijos, sus responsabilidades. En fin, que ella vivía todo ese drama personal y familiar sola, alejada de su país, de su familia, de sus padres, mis abuelos, etc.
Entonces, en medio de toda esa situación, se queda embarazada por 5ª vez. Tú puedes pensar, ¿y cómo es posible que una mujer que tiene su matrimonio destruido porque el marido es alcohólico, que tiene peleas continuas, que tiene ese problema tan grande en la familia, se queda embarazada de nuevo? Bueno, yo a veces también me lo he preguntado, pero mi madre nunca me dijo por qué, lógicamente yo nunca se me ocurre preguntarle algo así, pero pueden haber varias razones. Puede ser que mi padre la violara en un momento dado, puede ser que ella en un momento de arrebato de querer salvar su relación pues lo intentara, o bueno, puede ser también porque Dios tenía un propósito, porque como hemos visto muchos textos bíblicos, antes de que nosotros ya naciésemos, Dios ya nos tenía en su mente y en su corazón, y ya nos conocía y ya tenía un propósito para nuestras vidas. Tú no estás aquí, ni yo, no estamos en este mundo porque sí. Hemos venido porque Dios ha querido, porque tiene un propósito con nuestra vida, porque nos ama, porque nos valora y porque Él quiere que estemos aquí. Él es el Dios de la vida y de la muerte. Nadie puede decirle a Él qué haces. Entonces todos estamos aquí por una cuestión natural, que es una fecundación, pero también estamos aquí porque Dios lo ha permitido. Entonces Dios lo permitió y mi madre se queda embarazada por 5ª vez. No sé si habéis escuchado un refrán español que dice no hay quinto malo. Bueno, pues cuando mi madre se queda embarazada y lo descubre, su mundo se le termina de derrumbar. Porque dice, tengo 4 niños pequeños, yo trabajo, ¿qué hago ahora con un bebé? ¿A quién se lo dejo? ¿Cómo voy a estar sin trabajar X tiempo? No tengo el apoyo de mi marido. Claro, a ella se le complicó la vida muchísimo. Ella vio el embarazo como un problema, no lo vio como una bendición. Un embarazo siempre es una bendición y siempre es una buena noticia. Venga por el motivo que venga. Y en este caso, claro, mi madre pues ella tenía conciencia, sabía que el abortar pues no entraba dentro de su pensamiento, pero pesaba más era el problema que tenía, el problema matrimonial, y quería quitarse el problema del medio. Entonces una familiar le dijo, vamos a abortar. En aquella época en Argentina el aborto estaba prohibido, no se podía practicar. Ahora mismo en España el aborto es permitido, de hecho es gratuito hasta la 14ª semana. Una mujer embarazada puede ir al centro de salud y decir, estoy embarazada y quiero abortar. Hasta la 14ª semana una mujer puede abortar sin dar ningún tipo de explicación. No tiene que decir, es que no tengo dinero, es que mi marido me ha dejado, es que tengo más hijos, es que estoy depresiva. No tiene que dar ninguna explicación. Hasta la 14ª semana, si ella quiere, gratuitamente va y aborta. Se puede abortar incluso hasta las 22 semanas, como hemos dicho. Bueno, pues si el feto viene con malformaciones, si la mamá tiene algún tipo de riesgo de perder su vida. Cuando hablamos de malformaciones, por dar un ejemplo, el síndrome de Down. En mi época, cuando yo iba por la calle, había muchos, en mi época, cuando yo digo mi época me refiero cuando yo era más joven y cuando era incluso pequeña, yo veía muchos bebés y niños síndrome de Down. Incluso en los colegios y en las guarderías había niños síndrome de Down, pero es que ahora ya no se ven. Porque en el momento que en este país detectan que cabe la posibilidad de que un feto, un bebé se esté formando y tenga posibilidades de vivir con síndrome de Down, la doctora, el doctor siempre va a decir, aborta. Aborta. Porque parece ser que los síndromes de Down no tienen derecho a vivir. Entonces, es que yo no veo bebés síndrome de Down, ni niños pequeños síndrome de Down, ya no se ven. Cuando yo era más joven y cuando yo era pequeña sí, pero ya no se ven. Entonces, mi madre tuvo que buscar una clínica clandestina para poder abortar y pagar
una buena cantidad de dinero. Digo clínica, insisto en clínica, porque aunque nací en Argentina, no era en una montaña, ni era ahí en medio de un ritual de brujería, no, era una clínica en toda su regla, clandestina, pero era una clínica. Y mi madre fue allá. Bueno, mi madre cuenta que cuando llegó a ese sitio, sintió como que aquel lugar era frío, le dio como una sensación extraña, como que aquel lugar era frío, era casi tétrico, le daba como miedo, se le ponía el vello de punta, y ella lo único que veía era un trasiego de mujeres que entraban y salían, no hablaban entre ellas, mujeres que entraban embarazadas, salían habiendo abortado, y ella se encontraba mal en ese lugar. Entonces ella decía, quiero irme de aquí lo antes posible, pero le tocó la última de esa tarde. Entonces, ya cuando le tocó su turno, que era la última de esa tarde, pues ella entró a la sala a que le practicaran el aborto. Había una doctora y había una enfermera, me imagino que sería su ayudanta. Entonces a mi madre la subieron en una camilla, la abrieron de piernas, la colocaron como cuando una mujer va a dar a luz. Y ella estaba con la inquietud de que se lo hicieran rápido y marcharse porque estaba muy incómoda en aquel lugar. Entonces dice que de repente vio que la doctora y la enfermera discutían. Y discutían fuertemente. Y mi madre con las patas para arriba esperando. Por favor, que me quiero ir ya. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hasta que al final la doctora se acercó a mi madre, temblorosa, como confundida, sudando frío, y le dijo como a 1,5 metros de distancia, señora, yo no sé quién es usted, pero yo no puedo tocar lo que lleva dentro. Es como una pared que se interpone entre usted y yo. Es como que Dios mismo me está impidiendo que yo le practique el aborto. Siento que mis manos están atadas, no puedo atenderla, no puedo hacérselo, no puedo. Y ante aquellas palabras tan determinantes, mi madre se cayó la boca, cogió sus 4 sus 4 cosas y se fue. Mi tía le dijo, uy, ya, qué rápido, qué pronto. Y mi madre dijo, no, es que no me lo ha querido hacer. Y mi tía, ¿cómo que no te lo ha querido hacer? Cogió la cartera, sacó el dinero, que debería ser caro, se fue directamente a la sala donde estaba la doctora y le dijo, que tenemos dinero, ¿por qué no le quiere hacer el aborto? Y la doctora decía, váyase de aquí, por favor, váyase. Y aquella tarde mi madre salió de una clínica abortiva embarazada. Entró para abortar, pero salió de la clínica abortiva embarazada. Y fue la única de aquella tarde. Entonces, yo sobreviví a aquella masacre de aquella tarde. Alrededor de 300 bebés se podían abortar durante un día. Pero en aquel día no fueron 300, fueron 299, porque yo me libré. La mano soberana de Dios actuó ahí y a mí me salvó la vida. Cuando mi madre salió de aquel lugar, ella estaba un poco como en shock, no sabía qué ha pasado, pero ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara me pasa a mí? Pero ella seguía sumida en su depresión, en su tristeza. Se le quitaron las ganas de ir a abortar de nuevo a una clínica, pero su cerebro dijo algo, tú no estás embarazada. Empezó a negar la realidad. Tú no estás embarazada. Entonces ella empezó a trabajar como siempre, cargaba cosas muy pesadas que a lo mejor no podía cargar, comía cualquier cosa. Cuando las mujeres nos quedamos embarazadas, sobre todo a ciertas edades, los médicos nos dicen, mira, esto y esto y esto no lo puedes comer porque te perjudica. Yo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, son mellizos, cuando yo me quedé embarazada de ellos, el doctor me prohibió el jamón serrano. Bueno, aquí tenemos un médico y yo estaba obsesionada con el jamón serrano. O sea, algo que te prohíben comer, más te obcecas y te obsesionas con querer comértelo. Y después de que ya di a luz, me comí todo el jamón serrano que quería.
Bueno, pues mi madre comía todo lo que se le venía a la mano. Tomaba cualquier cosa. Una mujer embarazada no puede tomar cualquier medicamento. Hay ciertos alimentos que tampoco puede tomar. Hay ciertas cosas que no puede hacer, como por ejemplo, en algún momento del embarazo, yo por ejemplo cuando tenía 6 meses de embarazo, es que yo ni me veía los pies. Es que yo no me podía ni doblar. No es fácil llevar un embarazo tampoco para una mujer, necesitas ayuda. Pero ella dijo, yo no estoy embarazada, lo negó. Nunca fue al médico. Nunca le hicieron una radiografía. Nunca escuchó el latido del corazón de su bebé. Nunca se tomó el ácido fólico, que es súper importante, y el hierro para el bebé, para el desarrollo de su cerebro, etcétera, etcétera. Y ella pues continuó su vida normal, trabajaba, cargaba cosas, y a veces mi madre me cuenta que cuando mi padre llegaba borracho y se peleaban, ella en su frustración se pegaba puñetazos en la tripa. O a veces se daba tripazos contra la pared. O a veces incluso se tiraba por las escaleras para ver si de alguna manera más doméstica conseguía que aquello se fuera de manera natural. Incluso cuenta que una vez se tomó unas pastillas para abortar. Claro, en aquella época en Argentina estaba prohibido el aborto, pero en los años 70, a principios de los años 70, hubo una ley en Estados Unidos donde se aprobaba el aborto pues con una ley, no libremente, pero había posibilidades de abortar. Y pululaban por ahí unas pastillas que producían el aborto. Pero mi madre las pudo conseguir viviendo en Argentina en el mercado negro. No se sabía muy bien qué pastillas eran esas. Ella a lo loco fue a comprarlas y se las tomó. Tampoco abortó. Luego después se constató que esas pastillas fueron un fraude porque no provocaban aborto, provocaban malformaciones en los miembros inferiores y superiores del feto. Entonces mi madre, yo no sé qué se le pasaría por la cabeza. Ella diría, vamos a ver, he ido a una clínica a abortar, me he tomado pastillas para abortar, me he dado puñetazos en la tripa, me he tirado por las escaleras, pero bueno, esto viene con mucha fuerza, no hay manera de librarme de ello. Y efectivamente, el día que se puso de parto, mi padre la llevó al hospital. Y la llevó al hospital borracho, porque siempre estaba borracho, nunca estaba ebrio. Se la metió con los dolores de parto al coche y tuvieron un accidente. Mi padre se saltó un semáforo en rojo, vino un coche por la derecha, se lo llevó por delante. Mi madre tirada en la carretera entre contracción y contracción pidiendo ayuda. El otro conductor que quería matar literalmente a mi padre le cogió de la pechera y le sacó por la ventanilla al conductor. Imaginaros la escena. Llegaron allí al hospital los familiares antes que la propia embarazada. El coche se quedó siniestro total. La llevaron al quirófano, nací yo. Pesé 4 kilos. A pesar de que mi madre no tenía una buena alimentación, nunca se hizo una ecografía, no sabía si de ahí iba a salir un renacuajo o un bebé, porque empecé saludable con 4 kilos. Pero nací con una malformación en mi antebrazo izquierdo, como vosotros veis. Es una malformación congénita. Creo que se llama agenesia del antebrazo izquierdo. Y claro, fue una sorpresa, porque como ella nunca se había hecho una ecografía, no sabía cómo venía su bebé. Y se quedaron todos impactados. Entonces toda la familia y la comunidad española que se relacionaba con ellos querían conocer a la bebé que había nacido con el brazo así. Entonces todo el mundo iba al hospital. Todo el mundo le traía un regalo, todo el mundo se interesaba, todo el mundo se ofrecía para ayudar. Y de repente mi madre empezó a sentir apoyo de otras personas, interés de otras personas, y empezó a sentirse un poquito mejor, porque dijo, mira, la niña ha nacido así, está sana, porque gracias a Dios no me ha afectado a ningún otro nivel.
simplemente es una malformación. No he tenido que usar no he tenido que ir al médico periódicamente, ni ningún tipo de revisión, ni ningún tipo de tratamiento. Yo crecí como una niña normal, saltando, brincando, subiéndome a los árboles, montándome en bicicleta. O sea, nunca tuve ningún problema para hacer nada. Yo conduzco, yo coso, yo toco el piano. Yo he sacado adelante 2 bebés mellizos, que tener 2 a la vez tiene mucho trabajo. O sea, no tengo ninguna complicación en ese sentido, me siento normal, porque como nací así, no me siento limitada. Aparte que Dios también me dio un carácter especial, lo tengo que reconocer, pero cuando yo nací, a mi madre se le empezó a resolver la vida. Empezando por ahí, empezando que la gente venía a hacerle regalos, la gente venía a visitarla, la gente se ofrecía a ayudarla. Ella cuenta, claro, eran españoles con una base católica, ella cuenta que me hicieron un bautismo en una iglesia y que mis padrinos eran los más ricos de la zona. Fijaros hasta dónde llegó la niña que había nacido así con el brazo. Bueno, fue algo impactante porque todo el mundo quería conocerme, todo el mundo quería hacerle un regalo a mi madre, y estos señores que eran los más ricos españoles de la comunidad española más ricos querían conocerme, se hicieron mis padrinos. Mi madre cuenta que durante la ceremonia y la fiesta me cambiaron 3 veces de ropa y yo era un bebé, o sea, como una princesa. Fue una fiesta por todo lo alto. Y a partir de ahí, la vida a mi madre se le empieza a resolver. Ella pensaba que un 5.º hijo iba a ser un problemón, pero había sorpresa. No iba a ser un problemón, iba a ser la solución a todos sus problemas. Porque después de mi nacimiento se decidió volver a España. Y claro, España estaba en un momento social y político muy bueno. Y cuando llegamos a España, rápidamente encontraron trabajo, encontraron vivienda, se establecieron. Mi madre conoció al Señor en Argentina. En aquella época en Argentina había un avivamiento tremendo, en las calles se hablaba de Jesús. Mi madre recibió a Jesús en su corazón en las calles. Y cuando vino a España, cayó en un barrio así como este, un barrio de Carabanchel, sencillo, humilde, donde había una iglesia evangélica. Y sus vecinas acudían a esa iglesia con sus hijos y la invitaron. Después de haber tenido esa experiencia tan tremenda con su embarazo. Entonces Dios la tocó y mi madre se convirtió. Claro, ella llevaba sus 5 hijos, todos íbamos a la iglesia. Después Dios tocó a mi padre, le sacó del alcohol, le curó porque tenía cirrosis en la sangre, que eso también fue un milagro. El matrimonio se restauró, mi padre empezó a trabajar, empezó a ser una persona responsable, el matrimonio se restauró y tuvieron 2 hijos más. O sea, nosotros somos 7 hermanos, yo fui la quinta, somos 7 hermanos. Después de esto, yo nunca tuve una mala relación con mi madre, yo nunca la guardé rencor, nunca le pregunté por qué me quiso abortar. Dios todo lo hizo tan perfecto, que todo fue para bien, y después se convirtieron mis tíos, mis primos, mis abuelos. Toda la familia fue impactada por el Evangelio de Jesucristo, y yo hoy en día puedo decir que todos mis familiares son cristianos y aman a Dios. Dios tenía un plan, qué bonito, ¿verdad? Y después de todo esto que os estoy contando, ¿cómo yo me voy a quedar callada? No me puedo quedar callada. Yo tengo que decirle a todas las mujeres que se hayan quedado embarazadas de la manera que haya sido, Dios tiene un propósito. Que a lo mejor ellas lo pueden ver como lo peor de lo peor, pero no, hay algo detrás de ese bebé. Hay una bendición, hay un propósito, hay algo detrás. No importa si ha sido una violación, no importa qué es lo que haya sido, Dios siempre tiene ahí un propósito. Por eso trabajo en Es Vida. Yo soy la responsable, entre otras cosas, del rescate de bebés. Por eso trabajo en esta asociación. Por eso estoy aquí contándote mi testimonio. Para darle voz a los que no tienen voz y para defender a los que no se pueden defender. Así que muchas gracias por escucharme.
¿Queréis que hagamos una pausa y merendamos o No, tenemos- vamos a acabar y ahora cuando Vale, hagamos. vale. Pues entonces Gladys nos cuenta su parte. Es diferente, veréis que es diferente, Sí, ¿verdad? muy diferente. ¿Eh? Hola, muy buenas tardes. Corto. Bueno. Para que no sigas cansados. Sí, sí. ¿Qué tal? Soy Gladys Londoño. Como ya dijimos, vengo de AES Vida y reciban un cordial saludo de parte de nuestra pastora y psicóloga Susana Macia. Ella nos ha pedido que viniéramos y dar el testimonio de cada una de nosotras. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el síndrome posaborto. El síndrome posaborto, pues a medida que lo vayan escuchando se van dando cuenta que es, resulta de que a la edad de 20 años, mi novio y yo pues estábamos en la universidad. Él estudiaba medicina, pero también en ese momento ya tenía un consultorio y ya tenía su medicina un poco avanzada. Y de repente he quedado yo en embarazo. Pero en ese momento hablamos y dijimos, un tercero en nuestra relación, en este momento no nos conviene porque apenas vamos a tener un futuro. Nuestro futuro eran las carreras, supuestamente. Entre comillas, ¿verdad? Tenían 20 años. Sí, yo 20, él tenía 22. Pero uno a esa edad cree que la carrera es el futuro de la vida de uno. Pero Dios siempre tiene un propósito diferente para cada uno. Resulta que entonces decidimos y él fue el que realizó el aborto, él mismo. Cuando él realiza este aborto, pues automáticamente, dice el Señor en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y en ese momento cuando yo me paré de esa camilla, la muerte no fue solo mi bebé, la muerte también fue el amor que yo le tenía a él. Porque inmediatamente yo empecé a mirarlo y ya lo miraba con odio, con resentimiento, con amargura, con desamor, con rechazo. O sea, ya no era el hombre ideal que yo tenía y ese hombre maravilloso que tenía para mi vida. Vemos que todos estos síntomas son síntomas que empezaron a surgir, pero con el tiempo hay síntomas que vienen más fuertes. Se pueden dar a corto plazo, largo plazo o mediano plazo, de acuerdo a cómo uno va viviendo, de acuerdo en tu camino familiar, espiritual, emocional. Entonces, de acuerdo a eso, te van viniendo sentimientos nuevos a tu vida y uno cree que son unos sentimientos que no sabe de dónde vienen, porque en ese momento pues yo ni me imaginaba que era por el aborto. Y empecé a tener sentimientos de depresión, de tristeza, de amargura, desamor. Y con el tiempo pues me volví a enamorar. Y dije, este es el momento correcto para volver a tener un hijo, para desear realmente un hijo y ya tenerlo, porque ya estaba dentro de una relación estable y voy a tener ya a mi hijo, voy a ser madre. Cuando voy donde el médico, llego con la sorpresa que el médico me dice, eres estéril. Entonces ahí pues la tristeza tan grande, ya esa tristeza empezó a llenar mi corazón de más odio por aquella persona, odio, resentimiento, amargura, se juntaron todos esos sentimientos, hasta llegó un momento de una depresión tan infinita, tan grande esa depresión, que llegué a sentir el deseo de suicidarme. Entonces, estos son sentimientos que trae el aborto, que toda mujer que ha realizado un aborto lo está sufriendo a solas, sin un familiar que la acompañe o sin un amigo que la escuche. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza un aborto es un tabú hablar de él. Bueno, en nuestros tiempos, quizás ahora de pronto es más fácil, pero sin embargo quien lo realiza no quiere dar a conocer de que realizó un acto tan fuerte y tan vil que es ese acto, ¿verdad? Entonces, en este momento yo los animo a cada uno de ustedes que se den cuenta que si en algún momento conocen a alguien que haya
realizado un aborto, puedan hablarle de AES Vida, de que en AES Vida pueden encontrar un apoyo, pero ante todo en Jesucristo, porque Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que en Él podemos tener una vida abundante, llena de amor, llena de gozo, llena de tranquilidad, y que Él perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados. Entonces en Él vamos a encontrar la paz que nuestro corazón necesita, porque un acto de estos trae un inmenso desamor, rechazo, amargura, trae tantas cosas. Es el tal síndrome de posaborto, porque uno no sabe cómo llenar todo ese vacío. Pero ese vacío lo encontramos y lo llenamos en Cristo Jesús, que es el único que nos da paz, tranquilidad, gozo y felicidad para vivir. Los animo que vean y conozcan más de AES Vida. Mañana domingo a las 9:30 de la mañana estaremos dando un programa en el Canal 2, Buenas Noticias. Y también pues aquí en nuestro grupo hay psicólogos, hay médicos, hay todo profesional que cualquier persona necesita. Y toda mujer que ha vivido un aborto ha vivido también momentos muy tristes, pero que tenemos solución en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. ¿Quieres cantar? Sí, venga, pues ya terminamos con una canción que ha compuesto ella sobre su propio testimonio. Venga, y ya acabamos. Vale, chicos. Sí, ya que voy a cantar, pues canto antes de que terminemos. Es una canción que cuenta un poco mi testimonio, ya lo habéis oído, pero yo que compongo canciones y canto, yo dije, tengo que componer una canción de agradecimiento a Dios por haberme dado la vida y por haberme salvado. Y esta se titula Me diste la vida. Espero que os guste, es un poco lenta, tengo canciones también muy ritmosas y tal, pero hoy como toca este tema, pues esta canción. Vale. Siendo tan inocente, indefensa y pequeña, planeaba mi muerte y mi destrucción. Lo que nadie sabía es que yo ya existía desde antes del mundo y en tu corazón, y fui condenada a morir, pero destinada a vivir. Tus ojos se fijaron en mí, mi corazón latía por ti, y pude ver la luz, me diste la vida. Tu sangre derramaste por mí, lavando mis pecados, y así ahora puedo ver la luz, me diste a Jesús. Todo estaba decidido, el dinero conseguido, con la fecha y la hora de mi ejecución. Y en el último momento todo estaba ya dispuesto, decidiste que era el tiempo de tu actuación.
poder de la vida finalmente triunfó. Todo empezó a cambiar, los problemas no eran más y la luz de la esperanza comenzaba a brillar. Y fui condenada a morir, pero destinada a vivir. Me diste la vida, tus ojos se fijaron en mí, mi corazón latía por ti y pude ver la luz. Me diste la vida, tu sangre derramaste por mí, lavando mis pecados y así ahora puedo ver la luz. Me diste a Jesús. Me diste a Jesús. Bueno, pues no sé si... Bueno, voy a decir que estoy bastante emocionada. Yo me quedé embarazada con 19 años, también estuve a punto de abortar. Tenía cita ya para abortar un día antes, gracias a Dios. Yo no creía en Dios en ese momento. Hablé con mi madre, me di cuenta que no estaba sola. Y bueno, algunos de vosotros ya sabéis mi historia, ya si en otro día la contaré. Pero quiero dar gracias a Dios por mi hijo Aarón. Y bueno, porque sé que tiene un propósito para él y el propósito que tenía y que tiene para mí. No sé si tenéis alguna pregunta, creo que aprovechéis para hacer alguna pregunta. Podéis darle caña a Pedro, está preparado. ¿Dudas a cualquiera de ellos tres? O algo que os digan amigos, compañeros de clase, algo en lo que veáis que... Es que, no sé, bueno, a veces he hablado así con personas de esto del aborto, porque uno también ya sabe que es quitar la vida a alguien, pero cuando vienen y dicen, bueno, ¿qué pasa si es violada? O sea, porque, o sea, uno dice, sí, es la vida, dicen, bueno, que es la vida de un niño y tal, pero el daño que emocionalmente y que queda la mujer que fue, o sea, ¿cómo harían ahí? O sea, porque es duro. No sé quién va a responder. Bueno, normalmente cuando dicen esto, siempre se ponen los casos más difíciles para justificar los casos, las situaciones más normales, ¿no? O sea, que decir, si el aborto está mal, está mal. Si es acabar con una persona humana, es acabar con una persona humana. Entonces, eso no admite discusión. Que puede haber casos excepcionales, pues los puede haber, pero eso es lo excepcional. Entrando en la excepción, caso excepcional de la violación, que no es nada frecuente que una mujer violada se quede embarazada, primero, lo que decía al principio, es decir, hay que ver, es una persona lo que está ahí, esa persona qué culpa tiene de haber nacido de una violación. Es decir, una persona debe pagar por el pecado de lo que otro ha hecho y acabar con su vida. Entonces, hay muchísimos testimonios de mujeres embarazadas por violación que han aceptado, que han tenido su hijo y lo han querido y han sido, bueno, hay testimonios de algunos de ellos en Estados Unidos porque son famosos, que son jugadores de rugby, de fútbol americano, súper famosos, que agradecen a su madre que no la abortaran porque gracias a eso pudieron vivir, ¿no? En último caso, se puede tener el embarazo y dar el niño en adopción, si realmente te traumatiza, ¿no? O sea, la adopción es un último recurso, pero la solución no debe ser nunca el acabar con la vida del ser más indefenso y más inocente en todo lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora bien, de alguna situación difícil, ¿no? Eso hay que entenderlo.
pero hemos escuchado que es impresionante este testimonio de Reme, pues de su madre, pues humanamente lo lógico hubiera sido como solución abortar y quitarse un problema de en medio, y sin embargo era la solución, ¿no? Siempre Dios nos va a ayudar si tenemos la postura correcta, y nunca hacer lo incorrecto es lo que es la respuesta a un problema. Aparte que después de lo que ha contado también Gladys del síndrome posaborto, la mujer que aborta pues tiene muchos problemas, no solo consecuencias de posible esterilidad, sino consecuencias psicológicas, ¿no? Que es lo que nos ha contado. Entonces, decir que es una excepción, que es una situación fuera de lo corriente, que no es el 99% de los abortos no es por violación, y que incluso en esos casos pues se puede buscar el salvar la vida del niño, ¿no? De alguna manera. Una cosita es que también entiendo lo que dices, o sea, lo primero lo que dice Pedro, que hay que pensar que es una vida, una persona que no tiene la culpa, ¿no?, de lo que ha pasado. Pero también decir que es probable que esa mamá, claro, la violación es un trauma, y es probable que esa mamá rechace al bebé y tal. Pero yo creo que también existen para eso asociaciones, personas, profesionales, gente que puede en ese momento ayudarte a asimilar todo eso. O sea, eso necesita un proceso. La mujer que ha sufrido una violación necesita ayuda. Y más si sufre un embarazo, que es raro, ya te digo. O sea, que es un caso que te pone como, pero que es difícil, pero puede pasar. Entonces, hay profesionales, hay gente que te puede apoyar en ese momento difícil para que no sea el que pague la situación, no sea el bebé, que no tiene la culpa, ¿no? Y yo conozco casos de mujeres que han pasado por esto y han recibido ayuda psicológica, son atendidas hasta que aceptan, ¿sabes? Y que no a todas les pasa, ¿no? Pero es una buena pregunta. ¿Algo más? Venga, chicos, todas las más que tengáis ahí. Profesor Pío, tu pregunta, sin vergüenza. Bueno, yo quería decir una cosa. Y es que... Tú no, perdona. Bueno, con las manos. ¿Puedo? No, pues muchas veces hablas con la gente, ¿no? Y chicas, chicos, me da exactamente igual, la edad que tengan, si son hombres o mujeres. Hay mucha gente que defiende que es un derecho, que tú tienes el derecho de abortar. Es tu derecho, ¿no? Y yo tengo derecho a tener una vivienda, y tengo derecho a, no sé, tener una vida digna, y tengo derecho a abortar. Porque es mi vida y yo decido lo que hago con mi vida. Pero es que lo que ha contado Pedro es que cuando el espermatozoide, y además es un momento súper temprano, se une con el óvulo y se crea un embrión, que es, ¿eso cuándo pasa? 48 horas después o en el segundo, fíjate, en segundos. En ese momento eso ya es vida. Dicen que el derecho de una persona acaba donde empieza el derecho de otra persona. O sea, si este es mi espacio vital y yo tengo el derecho a hacer lo que quiera, ¿vale? Y ella, que lo tengo aquí delante, se mete en mi espacio, ¿vale? Está metiéndose dentro de mi espacio, es mi derecho, ¿vale? Está usurpando mis derechos. Esto es lo que utiliza la gente constantemente, de todas las edades, para decir, no, es que yo, como es mi cuerpo, pues decir lo que quiera. Abortar es acabar con la vida de una persona. Y es que es una persona en segundos, después de que se haya quedado embarazada una mujer o después de que el espermatozoide haya fecundado un óvulo. ¿Y el derecho de esa persona? De ser niño. Claro, sí. Porque en ese momento te estás metiendo en el derecho de otra persona, te estás metiendo en el hueco, en su espacio vital de una persona. ¿Quién vive por quién piensa en ese derecho? ¿Quién defiende ese derecho? ¿Quién se preocupa por ese derecho? El primer derecho fundamental es a la vida. ¿Quién de vosotros renuncia al derecho a la vida? Ninguno, ¿verdad? Pues el derecho a la vida, por eso decía que es tan importante saber si el embrión es una persona, es un ser humano. Si lo es, él tiene el derecho a vivir. No es que tú se lo concedas, es que él lo tiene, igual que lo tienes tú, ¿no? O sea que hay un conflicto, evidentemente, que hay que solucionar, pero el niño, el bebé, el embrión tiene derecho a vivir antes que ningún otro derecho. Sí. Perdona, y se suele decir, muchas feministas o muchas mujeres dicen, nosotras parimos, nosotras decidimos, yo decido sobre mi cuerpo, pero es que en realidad no estás decidiendo sobre tu cuerpo,
estás decidiendo sobre otro cuerpo que es el de tu bebé. Claro. Entonces tú puedes decidir por ti misma, pero no puedes decidir por él, porque, como decías tú, él tiene sus propios derechos. Lamentablemente no son reconocidos, pero es así, no es tu cuerpo, es el cuerpo de tu bebé. Aquí tenemos un médico, hasta qué punto el bebé con la madre, porque creo que la sangre no se mezclan, o hay una separación realmente. ¿Se podría decir que son dos cuerpos diferentes? Sí, son dos cuerpos totalmente diferentes, ¿no? O sea, quiero decir que no tiene nada que ver, de hecho la genética del niño es diferente a la genética de la madre, aunque comparte parte porque es su madre, ¿no? Pero lo que es curioso es que sí que hay células del bebé que algunas pasan a través de esto y se llegan hasta el cerebro de la madre, eso se ha visto. Con lo cual dice que por eso las madres tienen esa unión tan especial con sus bebés. O sea que también por eso sufren tanto cuando abortan. Fíjate de lo que dices, una vez estaba discutiendo con un amiguete y me discutía eso como un punto clave. Oye, no, pero es que como está dentro del cuerpo, claro, un bebé de 3 meses, un embrión, un feto de 3 meses, si tú le sacas del vientre de la madre, le dejas ahí y muere. Y entonces justo este amiguete tenía un niño pequeño y le dije, si tú a tu hijo de 2 años le dejas ahí en medio, Igual, se muere igual. ¿qué te crees que le va a pasar? Y mi madre se la dejo también. Claro, efectivamente. Ahora mismo. No, y hay muchos, lo siento por meterme con alguno de vosotros, pero hay algunos adolescentes que no saben hacer la comida tampoco. O sea, que les dejas en su casa y se mueren, si no tienen para hacer la pizza. Pero fuera de coño. He mirado para allá en general, pero no quería... Es muy difícil, hay mucha gente que no se puede servir por sí misma, que no tiene la capacidad, que no sabe, que no puede. Ya lo tengo, que ya quería decir también. No, eso que en el instituto, ¿no? Hay mucha presión con lo del aborto, sentís, o sea, no sé si es un tema que sale, que se habla o no. No se habla. Sí. Bueno, hace como unas 3 semanas hicimos una presentación para medio explicarles ahí. Grupos de 3 teníamos que imaginar el país perfecto y uno de los puntos claves, o sea, obligatorios, era decir si en nuestro país era obligatorio o no se podía o no el aborto. La eutanasia y toda esa cosa. Fíjate. Tres cosas y una de ellas era esa. Fíjate. No, eran varias cosas ahí, pero vale, una de esas era esa. Muy heavy, muy heavy. Entonces, llega y yo dije que, o sea, yo les dije a las otras 2 chicas que estaban conmigo, si 2 están de acuerdo y la otra no, gana la mayoría, porque es lo más justo. Entonces, ellas 2 estaban de acuerdo en la eutanasia y yo obviamente me callé porque ya habíamos decidido eso. Pero en el aborto hubo una chica que yo al decir que estaba en contra, ella dijo yo también. Así que decidimos, el aborto no se puede en el país ideal. Presentamos el trabajo en una tipo exposición frente a todos nuestros compañeros. Y como la chica que estaba de acuerdo, que no era yo, le daba mucha pena decir esa parte, justamente por eso. Y la otra chica que estaba en contra, no quería decir eso. Así que obviamente me quedó a mí, porque yo no tengo pelo en la lengua, yo lo admito y yo digo lo que pienso. Entonces es mi problema. Entonces, ¿cómo reacciona la gente? Me pararon en medio de la exposición a decir que eso es un derecho. Me pararon. Eso es. No te dejaron seguir, ¿no? Y no me dejaron seguir y de paso me acusaron de que como ya se dieron cuenta mis compañeros, o sea, en el poco tiempo que llevo aquí ya se dieron cuenta que yo hablo y yo digo, pues se pusieron a decir que yo era la que había decidido sola eso. Y la otra chica se cayó. Sí, la otra chica se cayó porque, o sea, literalmente mirando al suelo. O sea, se lo entiendo, es tímida, pero la cosa es por la presión. Claro. O sea, yo tuve que parar ahí para decir, esto lo hicimos así, tal, y si estábamos 2 de acuerdo, se hizo. Pero la cosa es que y me acusaron de, si todo el mundo piensa, y ya van varias veces de eso, no solo con el aborto, pero me dijeron, si todo el mundo piensa que está bien, acepta lo que es la realidad. Por eso es muy importante el argumento, no tenéis ni siquiera que decir es que como creo en Dios, claro que sí, porque creemos en Dios, pero que no es un puñado de células, es que es una persona, es una vida humana científicamente y demuéstrame lo contrario. Y como no se puede demostrar lo contrario, no se puede demostrar que ahí no empieza la vida, es que eso no se puede demostrar, que ahí no hay vida,
¿Eso lo pueden demostrar? No. Pues yo te digo que ahí hay vida y por eso yo no puedo matar a un ser humano. O sea, ahí hay que posicionarnos ahí. Luego, aparte, es que creemos en Dios y en el Dios de la vida. Como ha dicho René, Dios es dueño de la vida y de la muerte. Pero posicionar. Hay que tener mucha valentía porque hay mucha presión. Y argumentarse. Y saber decir, para ahí hay rebatir vida porque se puede. científicamente hablando, ahí hay una persona, hay un ADN y posicionarnos. Pero bueno, Que muy bien, muy valiente. Muy valiente. Os puedo dar un pequeño argumento sobre ese tema. Por ejemplo, imaginaros que en Marte, en ese planeta, de repente descubren que hay una sola célula, puede ser animal, vegetal o humana, que eso sería lo último, pero bueno, una sola célula con vida. ¿Cuál sería la noticia en la Tierra? Hay vida en Marte. Hay vida en Marte. claro, muy buena. Entonces, si una célula con vida, sea vegetal o animal, considera en vida. Marte se considera hay vida, ¿cómo no se va a considerar una célula humana fecundada en un cuerpo humano? Es que no es una persona, pero es una célula humana, ya que hablamos tanto de células, que tiene todo el potencial de crecer, de desarrollarse, solo necesita tiempo. Es una etapa más de la vida humana. Como decía antes Pedro, está pues cuando nace el niño, la infancia, la adolescencia, la vida preuterina es una etapa de la vida humana. Hay otra cosa también, los debates estos que se dicen, no, el derecho a abortar. Es que el gran problema es, en nuestra sociedad hoy en día, se impone el aborto como una especie de solución, en lugar de imponer soluciones a los problemas que tienen las mujeres, que es verdad que los tienen. Ella ha contado René uno, hay mujeres también pues, que tienen problemas laborales, problemas económicos, pero la sociedad debería de ayudar a la mujer a tener el niño, ¿no? Y en cambio estamos teniendo políticas que se ayudan a la mujer a abortar, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces es una hipocresía. Y después nos quejamos de que la pirámide poblacional está invertida, de que no hay suficiente gente que estén haciendo, ¿cómo van a hacer si les estás acabando con ellos? Actualmente en España ya hay una estadística que dice que hay más perros y mascotas dentro de las familias españolas que niños menores de 14 años. Bueno, y como mucha gente trata luego a esas mascotas, que parece que son niños de verdad. Más que... De hecho, si tú vas a un supermercado, vamos a poner Mercadona, hay más alimentación y cuidado para mascotas, perros, gatos, que para bebés. ¿Qué zona de bebés? La respuesta debería ser, el mundo ideal, la sociedad ideal es aquella en la que se ayuda a los padres, hombre y mujer, a tener niños. Sí, más bien yo dije Porque eso. el debate es abortar, el debate debe ser lo contrario. Yo había dicho, porque hoy, o sea, con el poco de cosas que me rebatieron, yo me puse a decir otras cosas. Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo les dije eso, que es una vida humana. O sea, yo les dije así, es una vida humana y es injusto. Sí, pero ¿qué hay de que arruinas la vida de la mujer? Porque otro punto que no les había gustado es que habíamos puesto que la edad mínima de fumar era 20 y la edad mínima de beber 18. Estaba un poquito... Estaban ya calentitos. Sí, entonces... Y le quitaste los móviles además a todos. Buena idea. Entonces llegan y dicen, no, pero si no nos dejas hacer esto por nuestro bien, ¿por qué no nos puedes dejar abortar por nuestro bien? Entonces, pero yo les estaba rebatiendo eso, que era una vida humana y que de paso el otro requisito, que más bien no lo inventé en la marcha, sino que lo habíamos aceptado ya en el grupo, sabiendo que nos iban a rebatir, fue ambos padres están en la total obligación, en todos sus sentidos, de cuidar del bebé. Eso es. Y no solo eso, sino que también se les tiene que ayudar. Entonces, nosotros habíamos dicho eso. Otra cosa es que no nos hicieron caso. Sí, muy bien, una valiente, sí señor. Creo que querías decir tú algo. Sí. Bueno, sí, intento ser... Bueno, quería tocar varios países. En primer lugar, me habéis impresionado porque con una charla que seguramente ha habido muchas más veces, habéis transmitido pasión. Entonces eso es algo que capta la atención de la audiencia y habla mucho a favor de vosotros, que realmente sois apasionados por lo que hacéis y quiero aplaudir a los tres, porque de verdad que habéis transmitido pasión con lo que hacéis, eso es muy bonito. Me parece muy bonito la parte del Nuevo Testamento que has tocado de Lucas,
cuando Elizabeth se encuentra con María. A mí me toca mucho pensar en Juanito ahí de 6 meses de embarazo dando saltos de alegría cuando ve a su primo, pero me impactó mucho cuando pensé, Jesús no medía 1 centímetro en ese momento. Y en ese momento que Jesús era una cosita así de 9 milímetros, con 0,5 gramos de peso, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Jesús, este tamañito de Jesús era el Señor. Era el Señor. Cuando tú eres de ese tamañito y ahora es tú mismo, con todos tus derechos y todo tu potencial. Pues así era Jesús y yo era chiquito. Pues a mí ese versículo me tocó mucho cuando de repente un día me paré y le digo, ostras, un mini Jesús, casi un poco más que microscópico, y es mi Señor. ¿No? La clarividencia que tiene Elizabeth en ese momento llena del Espíritu Santo es muy fuerte. Y bueno, quería compartiros que mi hija, la menor, nació en una situación muy difícil para su madre biológica, y había nacido en un entorno de violencia y drogas, la madre de mi hija. Y bueno, yo tenía varios hijos antes de esta pequeña. Ella es fruto de un abuso y su mamá decidió tenerla. Decidió tenerla, luego pues, por las circunstancias de su vida, que afortunadamente hoy esta mujer ha rehecho su vida de una forma muy lanzada y muy valiente, pero terminó en prisión, y cuando Cora tenía 3 años vino a vivir con nosotros. Yo tengo buena relación a día de hoy con Cora, tiene 23 ya es una señora trabajadora que ha salido de casa, pero yo a día de hoy tengo muy buena relación con su mamá biológica, y he tenido ocasión de agradecerle que fuera tan valiente para una situación tan dura y difícil para ella, sacar a su hija adelante. Para ella habría sido muy fácil, hace 23 años ya podría haber abortado, así de fácil, no habría tenido ninguna dificultad, pero no sé por qué razón, yo no le he preguntado cuáles fueron los motivos que le llevaron, pero ella tuvo a su hija y yo tuve la oportunidad de darle las gracias. Ahora somos comadres de una hija. Y entonces, bueno, pues por ahí no es una persona que vale la pena, es una persona que ama a Dios, es una persona que merecía vivir. Esta vida ya merecía vivir. Ella fue creada por Dios, y entonces para mí es algo muy, muy importante, ¿no? Como también soy madre, entonces sé lo que es, ¿no? Tener una criatura, la bendición que Dios te da, pero sobre todo el disfruto de la bendición de una hija que ni siquiera he parido, ¿no? Dicen que lo peor del mundo es perder un hijo, pues yo tengo lo mejor del mundo, que es tener una hija que ni siquiera es mía biológica. Bendición sobre bendición. Entonces, a ver, a veces me da pena que he visto en algún foro de algún cristiano decir, los científicos dicen que una célula de Marte sería vida y que un embrión no es vida. No, eso no, los científicos nunca dicen eso lo dirán los abogados. Pero no seáis pacatos y no hagamos el ridículo como cristianos, os animo a eso. Ningún científico diría que un embrión, es verdad, no es verdad, no es vida. Ningún científico lo diría, ni lo puedo decir, porque va en contra de la ciencia. Son los abogados los que nos dicen esto. Entonces, que no nos engañen. Que no nos engañe un abogado que no sabe de ciencia. Entonces, por favor, no publiquéis tonterías en las redes, porque al final nos dejan a los cristianos en mal lugar y luego perdemos credibilidad con estas cosas. Dicen, no, es que claro, ¿qué va a decir un cristiano que otro dijo que no sé qué? Entonces, indagar, como decía Pablo, ¿no? Examinando todo, reteniendo bueno, y preguntemos a Pedro, que nos va a informar súper bien. Lo que ocurre es que a cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado ahora, si te hubieran querido abortar cuando medías ese centímetro, ahora que puedes hablar, ¿qué hubieras dicho? Nada, es tu cuerpo, no te preocupes, haz lo que quieras. O decir, oye, que tengo derecho a vivir. No hubieras tenido vida, o sea que... Yo creo que la mayoría de adolescentes diría, deja de paz, una frase muy habitual. Estaría ahí con el smartphone, ¿no? Deja de paz, pesado. Bueno, pues no sé si alguna pregunta más. ¿Ninguna? Han traído Remy y Gladys un librito que está muy bien, ¿vale? Son 5 euros por si alguien lo quiere, o si no mañana, cuando vengáis, que sepáis que están aquí. Hablan sobre el aborto y esto que me ha llamado la atención, que está muy bien, argumentos a favor de la vida. Por ejemplo, yo decido lo que hago con mi cuerpo, el argumento que le podéis dar a esa persona que os diga eso. El feto no es una vida, no es un humano, es un conjunto de células. Todo, para poder rebatir una a una con frases muy cortitas, ¿vale? Está muy bien, y luego información, ¿vale? En general, pues no me ha dado tiempo a verlo todo, pero está muy bien, para que lo sepáis, ¿vale? Sí, y así ayudamos también a la asociación. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a vosotras en especial,
y tenemos una meriendita, ¿vale? Así que nada, Al ataque. al ataque.